Angela Davis. Raza, clase y revolución feminista. Introducción. Una mujer, 3 luchas. En el vasto tapiz de la historia del siglo XX, pocas figuras brillan con la intensidad, la audacia y la relevancia duradera de Angela Davis. Su nombre, pronunciado en innumerables idiomas y contextos, evoca imágenes poderosas que han trascendido el tiempo. El afro desafiante que enmarcaba su rostro, el puño en alto como símbolo universal de resistencia, y esa mirada firme, penetrante, que parecía capaz de ver a través de las capas más profundas de la injusticia. Más que una simple activista o una intelectual destacada, Davis se erigió como un símbolo viviente, una encarnación palpable de la lucha incesante por la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Se convirtió en un faro para aquellos que se atrevían a desafiar el statu quo, un recordatorio constante de que la resistencia es no solo posible, sino necesaria. Su presencia, tanto física en las tribunas y las aulas como intelectual a través de sus escritos y discursos, se transformó en un faro de esperanza para los oprimidos y, simultáneamente, en una pesadilla recurrente para los sistemas de poder que ella tan elocuentemente desmantelaba. Pero reducir a Angela Davis a una sola faceta, a un único rol o a una sola causa, sería un error fundamental que desvirtuaría la complejidad y la riqueza de su legado. Su vida y obra son un complejo entramado de batallas interconectadas, un testimonio irrefutable de la indivisibilidad de la justicia. Ella encarna, con cada fibra de su ser, la lucha por la liberación racial, una batalla ancestral y dolorosa contra siglos de esclavitud brutal, la humillación sistemática de la segregación y la discriminación arraigada que, lamentablemente, aún resuenan con fuerza en el presente. Simultáneamente, su vida ha sido una incansable búsqueda de la justicia económica a través de la lente aguda de la clase, reconociendo con perspicacia que la pobreza estructural y la explotación laboral no son meras consecuencias accidentales, sino herramientas fundamentales de opresión que trascienden las barreras raciales, afectando a millones en todo el mundo. Y, por supuesto, ha liderado con una visión profunda una revolución feminista que buscaba desmantelar las estructuras patriarcales que oprimen a las mujeres en todas sus formas, desde la violencia de género hasta la desigualdad salarial y la invisibilización de sus contribuciones. Ella no fue simplemente una voz más en el coro de la protesta. Fue una fuerza intelectual y moral que unió estas causas aparentemente dispares, demostrando con una claridad meridiana que la opresión nunca opera en compartimentos estancos. Por el contrario, se entrelaza de maneras intrincadas y devastadoras, creando un nudo gordiano de injusticia que solo puede desatarse abordando todas sus hebras a la vez, reconociendo sus interconexiones y atacando sus raíces comunes. Su imagen, inmortalizada en innumerables carteles, fotografías icónicas y grafitis callejeros, trascendió las fronteras geográficas y culturales, convirtiéndose en un ícono global de resistencia y solidaridad. Desde las bulliciosas calles de Harlem, donde el movimiento por los derechos civiles cobraba fuerza, hasta los muros de Berlín, divididos por la Guerra Fría, su rostro se convirtió en sinónimo de desafío, esperanza y la promesa de un futuro más justo. En un siglo marcado por profundos cambios sociales y políticos, desde las guerras de liberación anticolonial que redefinieron el mapa mundial hasta los movimientos por los derechos civiles que sacudieron los cimientos de la discriminación, Angela Davis no solo observó la historia desde la distancia, la moldeó activamente con su intelecto agudo, su valentía inquebrantable frente a la adversidad y su compromiso incondicional con un mundo más justo y humano. Su vida es un testimonio viviente y poderoso de cómo una sola mujer, armada con ideas transformadoras y una convicción inquebrantable, puede mover montañas, inspirar a millones de personas a lo largo y ancho del globo y hacer temblar los cimientos del poder establecido, recordándonos a todos que la verdadera libertad es una empresa colectiva que exige la liberación de cada individuo, sin excepción. Capítulo 1. ¿Quién es Angela Davis? Angela Yvonne Davis nació el 26 de enero de 1944 en Birmingham, Alabama, una ciudad que, en aquel entonces, no era solo un epicentro de la segregación racial, sino también un campo de batalla donde la violencia del Ku Klux Klan se manifestaba con una brutalidad aterradora. Esta ciudad, tristemente apodada Bombing Gun por los frecuentes ataques con explosivos contra la comunidad negra y sus líderes, fue el crisol ardiente donde se forjó su conciencia política y moral. Su infancia transcurrió bajo la sombra opresiva de las leyes Jim Crow, un sistema legal y social perverso que imponía una brutal separación racial en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esto significaba que, desde las escuelas, donde los niños negros recibían una educación inferior en instalaciones precarias y con recursos limitados,
hasta los autobuses públicos, donde debían ceder sus asientos a los blancos, y los bebederos públicos, claramente marcados con letreros humillantes de solo para blancos o solo para de color. La discriminación era una realidad omnipresente. Creció en un barrio conocido ominosamente como Dynamite Hill, una línea divisoria literal y simbólica entre comunidades blancas y negras, donde la amenaza de la violencia racial era una constante palpable y el sonido de las explosiones no era inusual. Fue testigo de primera mano de la injusticia flagrante que se manifestaba en cada esquina, la humillación diaria infligida a su comunidad y la brutalidad sistémica que definía la vida de los afroamericanos en el sur. Esta experiencia temprana y visceral no solo forjó su conciencia política de manera indeleble, sino que la impulsó con una determinación inquebrantable hacia una vida de activismo y resistencia, convencida de que el cambio radical y estructural era la única vía para desmantelar un sistema tan profundamente arraigado en la injusticia. A pesar de las limitaciones impuestas por la segregación y la desigualdad educativa que buscaban mantener a los afroamericanos en una posición de subordinación, Davis fue una estudiante excepcionalmente brillante, curiosa y con una sed insaciable de conocimiento. Su intelecto precoz y su deseo de comprender el mundo la llevaron más allá de las fronteras de Alabama, a la Universidad de Brandeis en Massachusetts, una institución que, en marcado contraste con el sur segregado, ofrecía un ambiente intelectualmente estimulante y diverso. Fue en este entorno académico donde se sumergió profundamente en la filosofía, explorando las corrientes de pensamiento crítico que más tarde definirían su activismo, su visión del mundo y su capacidad para articular complejas ideas de justicia social. Un punto de inflexión crucial en su desarrollo intelectual fue su encuentro con Herbert Marcuse, un prominente filósofo de la Escuela de Frankfurt y uno de los pensadores más influyentes de la nueva izquierda en Estados Unidos. Marcuse, con su crítica radical a la sociedad capitalista avanzada, su análisis de la represión inherente en las sociedades industriales y su llamado a la gran negación de las estructuras opresivas y la falsa conciencia, se convirtió en su mentor, su guía intelectual y una figura fundamental en su formación. Bajo su tutela, Davis profundizó en el marxismo, no como un dogma rígido o una ideología estática a ser aplicada ciegamente, sino como una herramienta analítica dinámica y flexible para comprender las raíces estructurales de la opresión económica y social, y para identificar las palancas del cambio revolucionario. Aprendió a ver cómo las relaciones de poder económico se entrelazaban con las de raza y género, una visión que sería central en su obra posterior. Pero su formación no se limitó a la teoría abstracta de los libros y los debates académicos. Davis también se sumergió de lleno en el vibrante y efervescente movimiento por los derechos civiles y el poder negro que barría Estados Unidos en la década de 1960. Este fue un periodo de intensa agitación social, protestas masivas y una ebullición política sin precedentes. Fue en este contexto de acción directa y confrontación con el statu quo donde comenzó a articular su propia visión del feminismo, una visión que, a diferencia de gran parte del feminismo dominante de la época, no podía separarse de las realidades interconectadas de la raza y la clase. Reconoció con una perspicacia notable que el feminismo mainstream, en gran medida liderado por mujeres blancas de clase media, a menudo ignoraba o minimizaba las experiencias únicas y las opresiones interseccionales que enfrentaban las mujeres negras. Mientras las mujeres blancas luchaban por el techo de cristal, las mujeres negras a menudo luchaban por la supervivencia básica, el acceso a servicios de salud, vivienda digna y el fin de la violencia policial. Ellas lidiaban con la doble o triple carga del racismo, el sexismo y la explotación económica, una realidad que el feminismo blanco no siempre comprendía o priorizaba. Para Davis, el feminismo auténtico debía ser inherentemente antirracista y anticapitalista, una lucha integral que buscara desmantelar todas las formas de dominación de manera simultánea y holística, reconociendo que la liberación de las mujeres negras era fundamental para la liberación de todas. Sus influencias filosóficas, su experiencia vital en una sociedad profundamente dividida y su participación activa en los movimientos de liberación se fusionaron de manera poderosa, creando la base de una pensadora y activista verdaderamente revolucionaria, cuya voz resonaría con fuerza en todo el mundo, desafiando las categorías y las fronteras de la lucha social. Capítulo 2. Presa por pensar, perseguida por luchar. La década de 1960 fue un torbellino de cambio, agitación social y una polarización política sin precedentes en Estados Unidos, un país convulsionado por la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles. Angela Davis, lejos de ser una espectadora pasiva, se lanzó de lleno al corazón de esta efervescencia.
Su compromiso inquebrantable con la justicia y la liberación de los oprimidos la llevó a unirse a dos de las organizaciones más radicales y transformadoras de la época, que representaban los frentes principales de la lucha contra la opresión sistémica: el Partido Comunista de Estados Unidos y el Partido Pantera Negra. Su membresía en el Partido Comunista, a pesar de la intensa paranoia anticomunista de la Guerra Fría que demonizaba a cualquier afiliado, reflejaba su profunda convicción de que el capitalismo era la raíz estructural de muchas de las injusticias sociales, incluida la opresión racial y la explotación laboral. Creía firmemente que una transformación económica fundamental, que redistribuyera el poder y la riqueza de manera equitativa, era necesaria para lograr una verdadera liberación y una sociedad justa. Para ella, la lucha de clases era inseparable de la lucha racial. Simultáneamente, su militancia con el Partido Pantera Negra la conectó directamente con la lucha por la autodeterminación de la comunidad negra y su defensa frente a la brutalidad policial, una realidad cotidiana y aterradora para millones de afroamericanos. Los Panteras Negras, con su audaz programa de 10 puntos que incluía demandas de vivienda digna, empleo pleno, educación de calidad, el fin inmediato de la brutalidad policial y la exención del servicio militar para los negros, representaban una respuesta audaz, y a menudo confrontacional, a la opresión sistémica. A diferencia de los movimientos más pacifistas, los Panteras Negras abogaban por la autodefensa armada y la organización comunitaria, estableciendo programas de desayuno gratuitos para niños y clínicas de salud. Davis se sintió atraída por su compromiso con la acción directa, su énfasis en la autodefensa y su visión de una sociedad donde los negros pudieran vivir con dignidad, seguridad y control sobre sus propias vidas y destinos. Su activismo, que combinaba la teoría marxista con la praxis del movimiento por los derechos civiles y el poder negro, la convirtió en una figura prominente, elocuente y, para el establishment, en una amenaza existencial que debía ser neutralizada. Fue precisamente su activismo abierto, su elocuencia en los discursos y su afiliación a estas organizaciones lo que la puso en el punto de mira del gobierno de Estados Unidos, en particular del FBI bajo la dirección obsesiva y paranoica de J. Edgar Hoover. Hoover, conocido por su persecución implacable de los disidentes políticos y su campaña COINTELPRO contra los movimientos negros, la consideraba una terrorista peligrosa y la veía como una encarnación de la amenaza comunista y negra que, según él, buscaba subvertir el orden social. En 1970, su vida dio un giro dramático y aterrador cuando fue implicada en un intento de fuga de la cárcel en el juzgado de Marin County, California. Este incidente, conocido como el incidente del juzgado de Marin County, resultó en la muerte de un juez y varios reclusos. Aunque Davis no estuvo presente en la escena del crimen y se encontraba en otro estado, las armas utilizadas en el incidente estaban registradas a su nombre, lo que llevó a que fuera acusada de secuestro, conspiración y asesinato. Se emitió una orden de arresto federal, y en un movimiento sin precedentes para una mujer en ese momento, fue incluida en la infame lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, desatando una cacería humana a nivel nacional. La persecución de Angela Davis desató una ola masiva de indignación y solidaridad a nivel mundial, trascendiendo las fronteras ideológicas y geográficas. Se convirtió instantáneamente en la personificación de la represión política, la injusticia racial y la lucha contra el autoritarismo estatal, y su caso galvanizó a millones de personas bajo el lema universal Free Angela Davis. Liberen a Angela Davis. Desde estudiantes en las universidades de Europa, que organizaban sentadas y manifestaciones, hasta activistas en los movimientos de liberación en África y América Latina, pasando por artistas y figuras culturales de renombre, la gente se movilizó en protestas masivas, organizó mítines multitudinarios y exigió su liberación inmediata. Su arresto, su fuga y su posterior encarcelamiento, aunque injustos y basados en pruebas circunstanciales que muchos consideraban fabricadas, la transformaron en un símbolo global de la lucha contra la opresión, la injusticia y el autoritarismo estatal. Su juicio, que duró meses y fue seguido con una atención internacional sin precedentes, se convirtió en un referéndum no solo sobre su inocencia individual, sino sobre la justicia racial y la libertad política en Estados Unidos. Finalmente, en 1972, después de un juicio muy publicitado y un movimiento de apoyo sin precedentes que demostró el poder de la solidaridad global, Angela Davis fue absuelta de todos los cargos, un testimonio rotundo del poder de la solidaridad internacional, la tenacidad de sus defensores y la fuerza inquebrantable de su propia convicción y resistencia. Su absolución fue una victoria no solo para ella, sino para todos los que creían en la justicia. Capítulo 3.
Feminismo antirracista y anticapitalista. Angela Davis ha sido una crítica implacable y una pionera visionaria del feminismo blanco burgués, argumentando con vehemencia que, históricamente, este movimiento a menudo ignoraba o minimizaba, e incluso en ocasiones perpetuaba, las experiencias únicas y las opresiones multifacéticas de las mujeres de color. Desde sus primeros escritos y discursos en la década de 1970, señaló con una agudeza intelectual que el movimiento feminista dominante de la época se centraba principalmente en las preocupaciones de las mujeres blancas de clase media y alta. Estas preocupaciones, aunque legítimas en sí mismas, giraban en torno a temas como el acceso a profesiones tradicionalmente masculinas, el techo de cristal, la igualdad salarial en el ámbito corporativo o la liberación sexual dentro de un marco de clase ya privilegiado. Sin embargo, Davis argumentó que estas prioridades no abordaban las opresiones adicionales y entrelazadas que enfrentaban las mujeres negras, latinas, indígenas y de otras minorías, quienes lidiaban con la doble o triple carga del racismo sistémico, el sexismo y la explotación económica. Para Davis, un feminismo que no consideraba la brutalidad de la esclavitud como un crimen contra la mujer, la humillación diaria de la segregación racial, la devastación de la pobreza sistémica que afectaba desproporcionadamente a las mujeres de color, y la violencia estatal, como la brutalidad policial o el encarcelamiento masivo, como cuestiones feministas centrales. Era un feminismo incompleto, limitado en su alcance y, en última instancia, ineficaz para lograr una verdadera liberación para todas las mujeres. Su crítica no buscaba dividir el movimiento, sino expandir su visión y hacerlo más inclusivo y efectivo. Su contribución más significativa y duradera, quizás, fue su articulación pionera de cómo la raza, la clase y el género no son sistemas de opresión separados que operan de forma independiente, como si fueran compartimentos estancos. Por el contrario, argumentó que están intrínsecamente entrelazados, se refuerzan mutuamente y forman lo que ella y otros teóricos llamarían más tarde una matriz de dominación. Mucho antes de que el término interseccionalidad fuera acuñado formalmente por la académica legal Kimberlé Crenshaw en 1989, Davis ya estaba explorando y teorizando sobre esta compleja interconexión de identidades y opresiones. Argumentó que una mujer negra, por ejemplo, no experimenta la opresión simplemente como una mujer más la opresión como una persona negra. Más bien, experimenta una forma de opresión única y compuesta que surge precisamente de la intersección de su raza y su género. Esta experiencia no puede ser desglosada en componentes separados sin perder su significado y su impacto total. Por ejemplo, una mujer negra arrestada por un delito menor puede enfrentar no solo la discriminación racial en el sistema judicial, sino también el sexismo de los oficiales y la pobreza que la llevó a esa situación, todo ello interactuando de formas que una mujer blanca o un hombre negro no experimentarían de la misma manera. Esta perspectiva revolucionaria obligó a repensar las estrategias de liberación, exigiendo que cualquier movimiento por la justicia social abordara todas las formas de opresión de manera simultánea, holística y con una comprensión profunda de cómo se cruzan y se refuerzan mutuamente, reconociendo las vulnerabilidades específicas creadas por estas intersecciones. Davis no solo analizó estas interconexiones a nivel teórico, sino que también las aplicó de manera magistral a su análisis histórico, examinando cómo la esclavitud y la segregación racial impactaron de manera particular y devastadora a las mujeres negras. Destacó cómo a las mujeres esclavas se les negaba no solo la libertad y la dignidad humana básica, sino también las nociones burguesas de feminidad y maternidad que se aplicaban a las mujeres blancas. Sus cuerpos eran explotados tanto para el trabajo forzado en los campos como para la reproducción forzada, y sus hijos podían ser vendidos en cualquier momento. Este sistema deshumanizador destruía la unidad familiar y negaba a las mujeres negras cualquier control sobre su propia sexualidad y reproducción. Su trabajo puso de manifiesto la resistencia heroica y a menudo invisibilizada de las mujeres negras a lo largo de la historia, desde las esclavas que lucharon por su libertad en las plantaciones a través de actos de sabotaje, fugas o rebeliones, hasta las activistas de los derechos civiles que desafiaron valientemente la segregación en las calles, los autobuses y en los tribunales, arriesgando sus vidas. Para ella, el feminismo auténtico y verdaderamente liberador debía ser un movimiento que luchara por la liberación de todas las personas, desmantelando no solo el patriarcado, sino también el racismo, el capitalismo y todas las demás formas de dominación que se cruzan, se superponen y se refuerzan mutuamente. Su pensamiento sentó las bases para el feminismo interseccional contemporáneo, un marco esencial para comprender y combatir la complejidad de la injusticia en el mundo actual, y sigue siendo una guía vital para la construcción de movimientos inclusivos,
verdaderamente liberadores y capaces de abordar la totalidad de la experiencia humana en su lucha por la justicia. Capítulo 4. Cárcel, castigo y sistema penal. La experiencia personal de Angela Davis en prisión, aunque relativamente breve en comparación con las largas condenas que enfrentan millones de personas, fue profundamente transformadora y solidificó su crítica radical al sistema carcelario. Su tiempo tras las rejas le permitió observar de primera mano la deshumanización, el racismo institucional y la ineficacia del encarcelamiento. Desde su liberación, se ha convertido en una de las voces más prominentes, articuladas y persistentes del movimiento abolicionista penal, argumentando con una convicción inquebrantable que la cárcel no es una solución efectiva para la delincuencia ni para los problemas sociales subyacentes, sino una institución que perpetúa la desigualdad, la opresión y el control social. Para Davis, la prisión es una manifestación directa del racismo sistémico y del control de clase, utilizada desproporcionadamente contra comunidades marginadas, especialmente las personas negras, latinas y de bajos ingresos, quienes son criminalizadas por su pobreza y su raza, y a menudo son víctimas de un sistema judicial sesgado desde la investigación policial hasta la sentencia. Ella es una de las principales teóricas del concepto de complejo industrial penitenciario, una red interconectada de intereses gubernamentales y corporativos que se benefician del crecimiento de la población carcelaria. Su crítica va mucho más allá de la reforma carcelaria, que ella considera insuficiente y a menudo contraproducente para abordar las raíces del problema. Argumenta que las reformas, como la construcción de prisiones más humanas o la capacitación de guardias, no cambian la naturaleza fundamentalmente opresiva de la institución. Por el contrario, ella aboga por la abolición total del sistema penitenciario tal como lo conocemos. Davis sostiene que la prisión no rehabilita a los individuos, no corrige su comportamiento y, crucialmente, no promueve la seguridad pública a largo plazo. Por el contrario, argumenta que deshumaniza a los individuos, los aísla brutalmente de sus comunidades y familias, destruye lazos sociales y, en muchos casos, agrava los problemas subyacentes que llevan a la delincuencia. Estos problemas incluyen la pobreza extrema, la falta crónica de acceso a una educación de calidad, la adicción no tratada a sustancias, la enfermedad mental no diagnosticada y la falta de oportunidades económicas genuinas. En lugar de encerrar a las personas en jaulas, propone un cambio de paradigma radical, desviar los vastos recursos financieros y humanos que actualmente se destinan a la construcción y mantenimiento de prisiones hacia la creación de comunidades más fuertes, saludables y resilientes, donde se aborden las necesidades básicas de todos. La idea de abolicionismo penal que Davis defiende implica una desinversión masiva en el castigo y una inversión estratégica y sustancial en soluciones sociales que aborden las causas profundas de la delincuencia. Esto significa fortalecer y financiar adecuadamente los sistemas de educación pública, garantizando el acceso a una educación de calidad desde la primera infancia hasta la universidad para todos, sin importar su origen socioeconómico. Implica expandir y mejorar drásticamente los servicios de salud mental y tratamiento de adicciones, haciéndolos accesibles, asequibles y culturalmente competentes para todos. Significa invertir masivamente en programas de vivienda asequible para erradicar la falta de vivienda y la inestabilidad habitacional, que son factores de riesgo significativos para la criminalidad. Además, implica crear programas de empleo digno y bien remunerado que ofrezcan oportunidades reales a todos los miembros de la sociedad, reduciendo la desesperación y la necesidad. En lugar de la retribución y el castigo como principios rectores de la justicia, Davis aboga por modelos restaurativos de justicia. Estos modelos se centran en la reparación del daño causado a las víctimas y a la comunidad, la reconciliación entre las partes involucradas, cuando sea apropiado y seguro, y la reintegración de los individuos en la sociedad a través de procesos que fomenten la responsabilidad y el crecimiento personal. Buscan abordar las causas profundas del comportamiento dañino y construir una sociedad donde la justicia se base en la compasión, la responsabilidad colectiva y la sanación, en lugar de la venganza, el aislamiento y el ciclo interminable de encarcelamiento y reincidencia. Para Davis, la abolición de las prisiones no es una utopía inalcanzable, una fantasía ingenua o un llamado a la anarquía, sino una necesidad urgente e imperativa para construir una sociedad verdaderamente justa y equitativa. Es una visión de seguridad que no se basa en el control y el castigo, sino en la prosperidad y el bienestar colectivo. Su trabajo en este campo ha influido profundamente en generaciones de activistas, académicos y formuladores de políticas en todo el mundo, impulsando un debate crucial y desafiante sobre el propósito del castigo,
la ética de la encarcelación masiva y las alternativas viables a un sistema que ha demostrado ser ineficaz y perjudicial. Ella desafía a la sociedad a imaginar y construir un mundo sin jaulas, donde la seguridad se derive de la justicia social, la equidad económica y el bienestar colectivo, un mundo donde las comunidades tengan los recursos para resolver sus propios conflictos y apoyar a sus miembros. Capítulo 5. Pensar como acto de resistencia. A lo largo de su vida y en cada faceta de su incansable activismo, Angela Davis ha demostrado con una claridad cristalina y una elocuencia inigualable que el pensamiento no es un mero lujo académico, una actividad abstracta reservada para las élites intelectuales, sino una herramienta fundamental, un arma poderosa y, en sí mismo, un acto de resistencia profundamente revolucionario en la lucha por la liberación. Para ella, el intelecto y la acción están intrínsecamente ligados en una danza dialéctica e inseparable. La teoría informa la práctica, proporcionando los marcos conceptuales y las herramientas analíticas para comprender la opresión en sus múltiples manifestaciones, y la práctica, a su vez, enriquece y refina la teoría, probando su validez en el mundo real y revelando nuevas complejidades que solo la experiencia puede enseñar. En un mundo que a menudo busca silenciar las voces disidentes, simplificar las realidades complejas hasta la caricatura y despolitizar el conocimiento para mantener el statu quo, Davis ha insistido incansablemente en la necesidad de un análisis profundo, riguroso y crítico para desentrañar las estructuras de poder, las ideologías dominantes y las formas sutiles y manifiestas de opresión que a menudo se disfrazan de normalidad. El lugar central del pensamiento en su lucha se manifiesta de manera elocuente y contundente en su prolífica obra escrita, que abarca una impresionante gama de disciplinas académicas y campos de estudio. Desde la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt hasta la historia revisionista que rescata las voces olvidadas, la crítica social incisiva del capitalismo y el racismo, y el análisis político agudo de los movimientos de liberación. Sus libros, como Mujeres, Raza y Clase, que desglosa las intersecciones de opresión, o Están obsoletas las prisiones, que desafía la lógica del encarcelamiento, y sus innumerables ensayos y artículos, no solo documentan las injusticias con una precisión forense, sino que también ofrecen marcos conceptuales robustos para comprender sus raíces históricas y sistémicas, y proponen estrategias concretas y visionarias para superarlas. Ha utilizado su plataforma como académica, profesora universitaria y activista para desafiar las narrativas dominantes que justifican la desigualdad, exponer las contradicciones inherentes al sistema capitalista y racista, y ofrecer visiones alternativas y audaces de un futuro más justo y humano. Su capacidad para articular ideas complejas de manera accesible y apasionada ha sido crucial para movilizar, educar e inspirar a amplias audiencias, trascendiendo las barreras del mundo académico para llegar a las calles. Davis ha enfatizado repetidamente la importancia de la educación, en su sentido más amplio y transformador, como un pilar indispensable de la resistencia y la emancipación. No se refiere solo a la educación formal en instituciones académicas, que ella misma ha valorado y practicado, sino también y quizás más crucialmente a la autoeducación, la educación popular y la educación comunitaria, como medios esenciales para empoderar a los individuos y a los colectivos. Reconoce que el conocimiento es poder, y que la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar las normas establecidas, de desaprender los prejuicios internalizados y de imaginar nuevas posibilidades más allá de las impuestas por el sistema, es absolutamente esencial para cualquier movimiento de cambio social significativo y duradero. La educación, para Davis, no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para la conciencia, la movilización y la acción transformadora, permitiendo a las personas comprender su propia opresión y las vías para superarla. Además, ha subrayado el papel crucial de la memoria en la lucha por la liberación. Para Davis, recordar las luchas pasadas, honrar los sacrificios de quienes nos precedieron en la búsqueda de la justicia, reconocer las victorias obtenidas, por pequeñas que parezcan, y aprender de los errores cometidos, es fundamental para mantener viva la llama de la resistencia y para evitar la repetición de las injusticias históricas. La memoria colectiva se convierte en un arma potente contra el olvido impuesto por el poder, que busca borrar las narrativas de resistencia, y una fuente inagotable de inspiración para las batallas futuras. No se trata de una nostalgia pasiva por el pasado, sino de una memoria activa, crítica y dialéctica que informa el presente y el futuro, conectando generaciones de luchadores por la justicia. Finalmente, Davis ha abogado incansablemente por la imaginación política como un motor ineludible de cambio radical.
En un mundo donde las soluciones a menudo parecen limitadas por los paradigmas existentes y las alternativas escasean en el discurso dominante, la capacidad de imaginar un futuro radicalmente diferente, un mundo libre de opresión en todas sus formas, es vital. La imaginación nos permite trascender las limitaciones del presente, liberarnos de las cadenas mentales de lo que se considera posible o realista, concebir nuevas formas de organización social y política que aún no existen, y visualizar un mundo sin racismo, sin sexismo, sin clasismo y sin prisiones. Para Angela Davis, pensar no es solo una actividad intelectual, es, en sí mismo, un acto profundamente revolucionario, una forma de desafiar el poder establecido, de construir un camino hacia la libertad colectiva y de recordarnos que otro mundo no solo es posible, sino que es nuestra responsabilidad colectiva, nuestra tarea histórica. Crearlo a través de la acción informada por el pensamiento crítico.